El eco de sus proezas aún retumban en los manuales de la historia militar. Cuando muchos nombran a Alejandro Magno, a Napoleón o al general Patton, se olvidan que fue este genio militar español quien cambiaría para siempre el arte de hacer la guerra. A pesar de sus proezas, Gonzalo Fernández de Córdoba nunca dejó de ser un oficial cercano a sus hombres, con sentido del honor, estoico y ante todo un súbdito leal para con sus reyes. Sin embargo, no fueron pocas las desavenencias acaecidas con sus señores los reyes, llegando a ser apartado de la res pública y la res militar. España siempre maltrata a sus héroes y aparece como una madre desagradecida ante aquellos hijos a quien más honor debe. Desde los 14 años, Gonzalo entró en la corte de los infantes de Castilla como paje de Alfonso, pero al morir este, en dudosas circunstancias, Gonzalo pasó al servicio de la futura reina Isabel. Cuentan que cuando se conocieron, Gonzalo e Isabel ambos quedaron impresionados, uno por la belleza y dulzura de la princesa y la otra por la gallardía y semblante de su fuerte cuerpo. La reina nunca estaba más contenta y satisfecha que cuando Gonzalo acudía a su presencia. Tales eran las alabanzas que le profesaba que algunos cortesanos quisieron ver en los favores de la reina algo más que una estimación. Pero las costumbres austeras de la reina Isabel desmentían las cavilaciones de aquellos malsines, pues la reina solo trataba de reconocer los méritos sobresalientes del apuesto Gonzalo. Fernández de Córdoba se inició pronto en la carrera militar, pues al ser el segundo hijo de una familia noble, estaba destinado a ser soldado o monje. Pronto se asoció su nombre a la valentía. Una de las primeras batallas en las que intervino fue la de Albuera, cuando combatió a las huestes del rey de Portugal que había invadido Extremadura. Tras una breve estancia en la corte, los reyes católicos le nombrarían adalid de la frontera, un grado que equivalía al de capitán. Pero donde realmente comenzó a mostrar su ingenio militar fue durante la Guerra de Granada. Gonzalo tomó parte en esta contienda al mando de una unidad de lanzas. Fue una guerra larga que duró casi 10 años y que se libró a base de incursiones, asedios, golpes de mano y escaramuzas persistentes sin grandes batallas campales. Gonzalo Fernández de Córdoba tuvo un papel muy destacado a lo largo de toda la campaña, en especial en los ataques a Álora, la fortaleza de Setenil, Loja y el castillo de Montefrío. Algunos cronistas afirman que durante esta guerra Gonzalo era siempre el primero en atacar y el último en retirarse. Durante la contienda, Boabdil fue apresado por las tropas castellanas. Le tuvieron retenido durante 8 meses y el rey Fernando mandó a Gonzalo de Córdoba para negociar con él, porque sabía árabe. Fue en estos encuentros, en el castillo de Cabra, cuando se gestó la amistad entre los dos supuestos enemigos. Ambos constataron que estaban unidos por lazos de identidad espiritual. La prueba más evidente de la confianza que les unió fue el pacto que alcanzaron. Boabdil se comprometió a continuar batallando contra su padre al fin de derrocarle.
Los reyes católicos decidieron liberarlo, pero le exigieron antes que dejara en prenda a su hijo como garantía para el cumplimiento de su palabra. Boabdil, resignado, aceptó, pero exigió que su vástago quedara bajo la protección de Gonzalo de Córdoba. Al final de la guerra, fueron Gonzalo y Boabdil quienes negociaron la rendición de Granada. En 1495, 3 años después de la conquista de Granada, se embarcó en otra campaña en Nápoles. Su misión, detener el avance de los franceses. El rey francés Carlos VIII había invadido el reino de Nápoles con un gran ejército. Utilizando las tácticas aprendidas en la Guerra de Granada, Gonzalo Fernández de Córdoba limpió Calabria de enemigos, conquistó la provincia de Basilicata y tras derrotar a los franceses en Atella, entró triunfante en Nápoles en 1496. Tras el asalto de la ciudad, se le comenzó a conocer a Gonzalo como el Gran Capitán. Tras tomar aquel lugar, regresó a España como un héroe. Pero la paz no duró demasiado. Pronto se iniciaron las discrepancias por cuestiones fronterizas. El Gran Capitán no dudó en ponerse al frente de los ejércitos españoles. La batalla de Ceriñola cambiaría para siempre la historia militar. Hasta aquel momento la fuerza de los ejércitos se medía por la cantidad de caballería pesada, pero a partir de aquel día fue la infantería la que comenzó a primar en todas las batallas. Gonzalo se quitó el casco en los momentos previos a la batalla e invitó a sus capitanes a quitárselo también. Los que mandan al ejército en un día como hoy no deben de ocultar su rostro. La batalla apenas duró 1 hora y la victoria fue total. Cuando se inició el fuego, las balas de los arcabuceros españoles hicieron estragos en la caballería pesada francesa y además les impidieron avanzar ante un foso erizado de estacas y pinchos. La batalla de Ceriñola demostraría que en adelante todas las batallas las ganaría la infantería, utilizando para ello compañías formadas por soldados distribuidos en tercios, es decir, en 3 partes: arcabuceros, rodeleros, soldados con armadura muy ligeros armados de espada y rodela, y piqueros, generalmente lasquenetes alemanes, enemigos acérrimos de los cuadros mercenarios suizos que solían emplear los franceses. Para detener la fuerza arrolladora de la caballería francesa, se planteó una estrategia novedosa: situar las tropas de disparo delante de las defensas. El Gran Capitán colocó en primera línea los arcabuceros y espingarderos, hombres armados con una escopeta de chispa muy larga. Detrás situó a la infantería alemana y española, y más retrasada a la caballería. Él se situó en el centro y revisó con detalle todo el despliegue de la tropa.
A finales de 1503, españoles y franceses volverían a medir sus fuerzas en el río Garellano. El sur de Italia quedaría durante más de 2 siglos en poder de la corona de Aragón y por tanto de la de España. Gonzalo Fernández de Córdoba, gran capitán y triunfador absoluto de estas guerras, desempeñó las funciones de virrey de Nápoles, donde fue querido y respetado. Pero pronto las envidias y las maledicencias cortesanas empezaron a actuar en su contra. Cuentan que Gonzalo, confiado en sus victorias, era descuidado en sus informes al rey. Tardaba en escribirle, aunque nunca había pensado en suplantarle. Fernando el Católico era suspicaz y desconfiaba de tanto éxito. El monarca pidió entonces al gran capitán un registro de gastos para asegurarse de que no había malgastado los fondos reales. Como respuesta a lo que Gonzalo consideró una gran ofensa personal, el entonces virrey de Nápoles dirigió al monarca un memorial conocido como las cuentas del gran capitán. La respuesta de Gonzalo hizo inmortal aquella anécdota. Por picos, palas y azadones, 100 millones de ducados. Por limosnas para frailes y monjas para que rezasen por los españoles, 150.000 ducados. Por guantes perfumados para que los soldados no oliesen el hedor en la batalla, 200 millones de ducados. Por reponer las campanas averiadas a causa del continuo repicar por nuestras victorias, 170.000 ducados. Y finalmente por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey a quien he regalado un reino, 100 millones de ducados. Desde entonces, la expresión de las cuentas del gran capitán se utilizan para calificar de exagerada una relación de gastos y para ridiculizar una relación poco pormenorizada, o bien para negar una explicación solicitada por algo a lo que no se tiene derecho. Pero aquella solicitud de rendición de cuentas ¿fue una anécdota? ¿Un grave caso de corrupción? ¿O quizás la verdad fue otra? La rivalidad entre el rey Fernando y Gonzalo en su juventud por el amor de Isabel siempre alimentó esta anécdota. Pero no existen pruebas de que el rey exigiera directamente cuentas al militar cordobés, y mucho menos de que éste contestara con palabras tan gruesas e irónicas, lo que por descontado le habría costado ser apresado. Lo cierto es
que hoy se conserva en el Archivo General de Simancas una detallada lista de gastos redactada por el gran capitán sobre su actividad en Italia. El documento demuestra presumiblemente que el cordobés no cometió corrupción y por tanto que la expresión de las cuentas del gran capitán deben vincularse siempre a la meticulosidad y el detalle en la rendición de cuentas. Pero Fernando siempre fue señalado como el ejemplo perfecto de astucia y frialdad política. Maquiavelo utilizó su ejemplo en el Tratado del Príncipe y encaja a la perfección con el papel de rey cruel y desconfiado. A la muerte de Isabel la Católica, el rey Fernando se hizo eco de ciertos rumores que acusaban a Fernández de Córdoba de la apropiación de fondos de la guerra durante el conflicto italiano. Eso hizo que viajase a Nápoles acompañado de su joven esposa Germana de Foix. Allí descubrió la gran fama y notoriedad adquiridas y que el rey Luis XII de Francia quería contratarle como capitán general de sus ejércitos. Los temores de que algún día se hiciese independiente gracias a la gran fama y notoriedad adquiridas acabó con su destitución en el mando. Aunque el rey no le pidió cuentas, Gonzalo sí quiso justificar que aquello que de él se decía no era cierto, y entonces presentó las cuentas que hoy se conservan en el Archivo General de Simancas, las cuentas del gran capitán. En 1507 el rey reemplazó a Gonzalo Fernández de Córdoba como virrey de Nápoles al finalizar su viaje a Italia. Ambos regresaron en la misma comitiva a España. El cordobés buscó sin éxito ser nombrado maestre de su querida Orden de Santiago y volver a ponerse al frente de los ejércitos del rey. Pero Fernando creía que el gran capitán ya había sido convenientemente recompensado y puso en la nevera política al militar. Un brote de fiebres cuartanas, enfermedad que sufría cada cierto tiempo, acabó con su vida en Granada a la edad de 62 años. Sus restos fueron enterrados en el monasterio de San Jerónimo de Granada 37 años más tarde, lugar donde reposaron hasta que las tropas francesas del general Horace Sebastiani profanaron su tumba, mutilaron sus restos y quemaron las 700 banderas que a modo de trofeo habían sido enterradas junto a sus restos. El general de Napoleón, tras revolver sus huesos, en su huida de España en 1812 se llevó su calavera y su espada de gala, objetos que aún hoy permanecen en paradero desconocido.